Buenos días, guerreros. Vamos a empezar un nuevo curso en el canal, que va a ser un manual, el único manual que nos dieron en vuestra vida, el manual para aprender a vivir, porque nacimos con un cuerpo, con un entorno, pero no sabemos cómo llevar ese cuerpo hacia la plenitud, hacia la paz, hacia la felicidad, hacia el cumplimiento de nuestros deseos, y nadie nos enseña eso. Entonces, este vídeo va a ser para ti si tú, de pequeño, sentías que tenías pensamientos o preguntas más allá de lo común, y veías a tu entorno, no te sentías identificado, pensabas incluso que lo que tú pensabas, esa conciencia que había dentro haciéndose esas preguntas, no estaba en las demás personas. Te sientes único. Eso quiere decir que has venido a este mundo a cumplir un propósito, no a ser uno más del ganado, sino a ser uno más de los que resaltan. Y tú no eres superior a los que están en el otro lado, simplemente estás en una misión diferente, en un nivel de conciencia diferente. Yo no sé si creo o no creo en las reencarnaciones, pero sí creo que algunas personas como que han venido con más dones, más conciencia, no sé si ha sido de otra vida o de otra experiencia espiritual o lo que sea, ¿vale? Pero hemos venido a una misión mayor, ¿no? A cumplir un propósito mayor. Tenemos un espíritu dentro que nos grita más fuerte, conecta más con el Espíritu Santo y quiere hacer más cosas en la vida. Entonces, el primer lugar es que entendáis cómo se puede vivir, aprender a vivir, porque tenemos un cuerpo y tenemos un espíritu, ¿vale? El cuerpo, para que os hagáis una idea, son tres partes, ¿vale? El físico, la salud, ¿vale? Cómo funciona, pues, tu salud interna, tu metabolismo interno, ¿ok? Segundo punto, las emociones. Las emociones, los miedos, tristeza, alegría, ¿vale? Esa gestión emocional. Y cuarto punto, y tercer punto, tenemos la mente, que la mente es de estas tres partes del cuerpo, ¿no? O de esta experiencia terrenal que hemos alquilado, que nuestro espíritu ha alquilado, es una de las más difíciles de dominar y va después de las emociones y después del cuerpo físico, ¿no? De salud. Y luego tenemos, por otra parte, nuestro espíritu. Ok, la esencia y el objetivo de este curso es que empieces a aprender, empieces a encontrar cómo funciona ese cuerpo, averiguar cómo funciona tu metabolismo y cómo puedes vivir, ¿no? Juntando tu espíritu con tu cuerpo sin esa dualidad. Y eso significa el término vivir alineado. Cuando tú vives alineado no tienes estrés, vives cada segundo como si fuera único. Tú imagínate al típico niño, se levanta cada día, no sabe qué va a hacer, vive por intuición, vive por su conciencia, es espontáneo. Eso es algo que le falta a la mayoría de personas adultas, la espontaneidad. Hemos perdido esa esencia. No sé cuánto va a durar este vídeo porque creo que voy a cambiar el ángulo de la cámara debido a que está dando el sol y el móvil se me sobrecalienta. Así que vamos un segundito, chavales, vamos a encontrar otro plano, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea de lo importante que es saber que tenemos un espíritu y un cuerpo, es que las personas allí van como borregos por la vida. Vale, aquí tenemos un buen plano. Vamos a cuadrarlo ahí. Ok, entonces, ¿por qué este manual, no? ¿Por qué hay personas que van por la vida como borregos? ¿A qué me refiero como borregos? Van actuando de forma racional, de forma compulsiva. No son dueños de su cuerpo, sino que son esclavos de su cuerpo. Viven ligados a esta experiencia terrenal y no han encontrado ese espíritu que es el que le va a llevar, ¿vale? A cada segundo. Tú puedes adentrarte en el presente para que entendáis otra vez el concepto de alineamiento. Tú puedes vivir metido en el presente sin ninguna expectativa de futuro, ¿vale? Sin saber qué vas a hacer, pero solamente guiándote por tu conciencia. Y tu conciencia es sabia. Tu conciencia te va a ir diciendo el paso que tienes que dar en el momento adecuado. Como por ejemplo a mí me ha venido la imagen mental de grabar este curso, ¿vale? Y vamos a empezar por una de las primeras partes, ¿ok? Y quiero que lo veáis con hechos. ¿Cómo pasé de este cuerpo, que os pondré una imagen, a este otro cuerpo, luego a este otro cuerpo, que ya me fibré, y aquí quiero que entendáis que el músculo hiberna, y luego entenderéis por qué, bueno, por las fotos lo sabréis, a este otro cuerpo y al cuerpo que tengo ahora mismo, ¿ok? Creo que van a ser 5 fotos y os lo quiero explicar con resultados, porque el manual de la vida, sobre todo, es interno, pero cuando tú lo haces internamente y te trabajas abundantemente internamente, Dios te bendecirá con resultados abundantes si tu intención es la de glorificarle y la de hacerlo por algo más allá del resultado. Porque esos resultados que obtenemos, como por ejemplo pueden ser los músculos, da fe a otras personas. Y tenéis que entender que cuando vosotros tenéis
deseos del alma, tenéis sueños, tenéis estilo de vida que queréis y cumplir esos deseos en vuestra vida terrenal, no se han puesto ahí para que vosotros os satisfazáis y os llenéis de placer instantáneo. No, amigo mío, se ha puesto ahí porque es el objetivo para convertirte en esa versión exitosa. Es tu impulsor, es tu guía. Y cuando ya hayas convertido esa versión exitosa, la intención es que la des al mundo. Y ahora eso es lo que tenéis que entender de por qué tenéis deseos, de por qué tenéis ambiciones, objetivos. Esa es la única intención. Y muchas veces nuestro cerebro, cuando se ha llenado de sabiduría, creemos que sabemos mucho, tenemos que limpiar, tenemos que dejarlo vacío. Porque si tú supieras que cada día fuera el único, ¿cómo vivirías? Si comprendieras y encarnaras, porque una cosa es oírlo y entenderlo, a comprenderlo y encarnarlo, es decir, accionarlo. Que cada día fuera el último, cada momento es único, solo existe el ahora y no se promete el mañana ni el después. Tú no sabes cuándo todo puede acabar. Y cuando eso lo comprendes y lo encarnas, es cuando tu vida de repente empieza a ser mágica y aparecen casualidades a cada segundo porque estás tan alineado con el mundo, estás tan alineado internamente que tu mundo externo se alinea a través de ti. Y empiezan a sucederte cosas que dices, esto no tiene sentido alguno, menuda casualidad, menuda suerte. Y esa es la bendición de Dios, que te abre el camino y te lo alinea. Entonces, cuando tú estás, por ejemplo, que quieres acceder a esa inteligencia infinita, ¿vale? Que ese es tu espíritu, ¿vale? Cuando tu espíritu se conecta con la inteligencia infinita, Dios, a través de tu cuerpo, se le llama sexto sentido, ¿ok? Ese es el sexto sentido. Entonces, tú cuando accedes a ese sexto sentido, te conviertes en una mente de genio. Y la mente, recordar que está dentro del cuerpo. Y uno de los principales puntos es aprender a pensar. Porque cuando tú sabes pensar, cuando tú sabes controlar tus pensamientos, entonces aprendes muchísimas cosas que te van a servir para vivir. Hay dos puntos, ¿vale? El equilibrio a veces no funciona tanto. ¿Cómo puedes acceder a ese sexto sentido? Llevando al 100% tu mente racional y luego al 0%. Es decir, cuando tú estás en un 100% de pensar y cuando tú estás en un 0% de pensar, es decir, en el ahora, inmerso en el presente, es cuando ahí aparece el sexto sentido y empieza a brotar dentro de ti. Pero para eso tienes que dejar tu mente vacía, para que puedan llegar esos pensamientos creativos, que son los pensamientos que crearon todo lo que veis. Todas las creaciones e invenciones del ser humano vienen de ese estado neutro de 0% de raciocinio, porque despejas la mente cuando tienes esa claridad mental para que llegue el sexto sentido. Tenéis que haceros una idea, ¿vale? El cuerpo siempre va a querer retener, siempre va a querer apegarse a esa sabiduría, apegarse a ese estilo de vida, apegarse al resultado, ¿vale? Hoy os pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, eso que os he dicho de lo de las pasiones, los deseos, que las tenéis ahí para servir a algo mayor que vosotros mismos, no por mero egoísmo y mero placer mutuo, sino para convertiros en esa versión y darla al mundo a través de vuestras pasiones. A veces, ¿qué pasa en mi mente? Que empiezo a pensar de forma egoísta, ¿no? Con el cuerpo, con el ego. Empiezo a decir, quiero este estilo de vida, quiero esto, quiero tal, y cuando tú más te apegas a ese resultado, más se aleja, porque ya tu intención no es la de la esencia, que es la de estar alineado y glorificar a Dios, ¿no? Y agradecido con lo que tienes ahora mismo, sino está en el resultado, en el ego, en el diablo. Y esa es la esencia del manual de la vida. El manual de la vida es mantenerte siempre alineado en el presente. Entonces tú tienes que ser capaz siempre de despejar tu mente y ponerla en blanco para volver a la humildad, al agradecimiento y al aprendiz eterno, al aprendiz perenne. Un buen maestro es un buen aprendiz para toda la vida. Es capaz de vaciar su mente, pum, de todo lo que cree que sabe y acceder a la conciencia, al sexto sentido, a Dios. Y que esa sabiduría fluya por todo su ser. Y para eso tenéis que adentraros en ese presente. Para eso tenéis que ser capaces de fluir aquí y ahora. Ser capaces de entrar en flow. Porque si no entráis en flow, amigos míos, nada es real. Solo empieza la vida a ser real cuando conseguís adentraros en el ahora. Cuando conseguís desbloquear esa mente. Cuando
eso que os bloquea, ese forcejeo, esa mente picada, se esfuma ¡fa! Y aparece la claridad mental. ¡Fa! Y después de una claridad mental, sois un imán para el sexto sentido. Es decir, sois el canal por el cual transcurre ese estado de flow, ese sexto sentido, y cuando sois capaces de poder vivir alineados. Y esa es la esencia, ese es el objetivo de todo ser humano, aprender a vivir mediante su camino. Y esa es la intención de este vídeo, realmente, poder crear un manual para que los aprendizajes que tengo de mi vida podáis llegar antes a experimentarlo. Pero hay una frase que cuando yo leí Siddhartha me impactó, ¿no? Más que una frase, un término, un sentimiento, que es que tú nunca vas a lograr nada siguiendo la doctrina de otra persona. Esto que estáis viendo ahora mismo os está tocando en el alma y son pequeñas rutas, ¿vale? Si habéis llegado a este vídeo es vuestra conciencia. Yo cuando tengo que ver sabiduría externa de alguien externo, a mí me lo dice mi conciencia. Entonces de alguna forma no hay diferencia entre él y yo, entre mi interior y lo exterior. Es una unidad, porque estás alineado, ese vídeo está alineado con esa vibración en ese momento y estás preparado no para oírlo, sino para escucharlo y encarnarlo. Este vídeo lo tenéis que escuchar si habéis llegado aquí por vuestra conciencia y no por vuestro ego. Y lo más probable es que si estáis viendo este vídeo, estéis ahora mismo ¡bum!, alineando, os esté tocando el alma, porque todo es energía y todos somos lo mismo y todo es una unidad y estamos interconectados. Entonces, he perdido las riendas de lo que quería deciros. Bueno, guerreros, ¿vale? Somos el canal. Entonces, tenéis que empezar a seguir vuestras sensaciones internas. Tenéis que empezar a preguntaros cosas, ¿no? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué patrones, emoción, cuerpo, ¿no? Como os he comentado, habéis pasado para después, cuando lleguen, saber que es ese mismo patrón y tener el mecanismo interno para actuar y volver a alinearos. Todo siempre va a ser un problema. El problema que os desalinea, ¿no? Aparece el ego, aparece el diablo, el de abajo, y os quiere sacar del cielo, os quiere sacar de ese estado de flow, de esa plenitud perenne, de actuar por el espíritu y empezar a actuar desde el ego. Y cuando aparezcan esos problemas, tenéis que identificar el patrón de ese problema y crear un mecanismo interno para volver a actuar por el espíritu. Como os he comentado, ¿no? Apego a un resultado, dejáis de hacerlo por esa versión exitosa y empieza el FOMO, empieza la mente picada, empiezan las turbulencias internas y ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y todo siempre se resume en lo mismo, ¿no? También, que es la mente en blanco, ¿vale? Soltar, vaciar para albergar lo nuevo. Siempre es un proceso de boom, nutrirte, igual que en el cambio físico. Tú entras en volumen, boom, para después boom, bajar y disminuir. Pues en la mente es igual, guerreros. En la mente es la misma historia. Y yo antes era una persona que no era capaz de hacer todo esto. Y quiero que entendáis que si yo he sido capaz de pasar de ser alguien totalmente desalineado, que literalmente no sabía estar en el momento presente, no sabía actuar por el espíritu, siempre saltaba de un sitio a otro, de un futuro a otro, siempre estaba pensando en el siguiente futuro, nunca en el presente. Vosotros también podéis, porque lo mío era una exageración. Siempre había algo interno a mí que me decía que iba a hacer algo grande en esta vida, no iba a ser uno más. Entonces tenéis que empezar a encontrar esos patrones de conducta. Por ejemplo, otro patrón es el FOMO, ¿no? La prisa. El otro día comenté en mi vídeo de la historia, ¿vale? En mi historia, que si no la habéis visto, creo que es el camino a encontrar mi luz y las sombras, ¿vale? Está en mi canal de YouTube. Hablaba de otro patrón de conducta que yo siempre utilizo y que tengo un mecanismo interno para detectarlo, porque ya lo he experimentado. Entender que no sirve solamente escucharlo, sino que tenéis que pasar por ese problema y una vez lo habéis pasado, crearéis el mecanismo y habéis encontrado ese patrón. ¿Ok, chicos? Entonces, hoy por ejemplo, ¿no? ¿Cómo he obtenido todos esos músculos? Pues mediante un método de entrenamiento. Y con esta pequeña historia vais a entender cuál es ese patrón y ese mecanismo interno que utilizo, ¿no? Yo, al principio,
actuaba, ¿no? Y quería entrenar cuando hacía boxeo para ligar más, para verme más fuerte, por el ego de yo puedo dar hostias, siempre por un resultado. No tenía esa intención, y cuando tú no tienes la intención de crear ese mindset interno, esa paz interna, esa plenitud de conciencia, de sentir ese dolor porque te hace crecer y lo estás haciendo por un resultado, no por algo interno, sino por algo externo, entonces estás radicando tu plenitud a algo que no es perenne, como lo externo. Este mundo terrenal, esto externo a nosotros, es efímero. Esto interno, ¿vale? No el cuerpo. Lo que está dentro es perenne, porque el espíritu es perenne, solamente alquilado el cuerpo. Entonces, cuando yo actuaba de esa intención, porque todo es cómo hacer las cosas, no lo que haces, me lesionaba, no obtenía los resultados, actuaba por picos de motivación, nunca conseguí consistencia. ¿Por qué? Porque no actuaba no operaba desde el amor, sino desde la escasez, desde el miedo al que dirán, el miedo a no obtener un resultado, el miedo a morir sin encontrar esa expansión y esa fuerza, y lo máximo que puede llegar mi cuerpo, ¿no? Porque no vamos a tener siempre la capacidad de poder llegar a nuestro máximo potencial físico. A partir de los 50, te pongo 50, pero incluso la gente dice menos, tú ya no puedes ver tu mayor exponencial físico, tu límite físico está de los 20 a los 35, a los 40, ¿ok? Y todo cambió, ¿no? Cuando empecé por este proceso de desarrollo personal. ¿Cómo he obtenido estos cambios físicos? En primer lugar, lo primero que hice, ¿vale? El primer cambio físico, que visteis que me había quedado, pues, de tener grasa a fibrado, ¿no? No a fibrado, sino con tableta, eliminé toda la grasa, fue ayunando. Y lo primero que hice fue el miedo al que dirán. Dejé y cambié y acepté mi físico y amé mi físico aquí y ahora, porque sabía que el físico no era perenne. Por lo tanto, yo no podía erradicar mi plenitud ahí, pero sí podía erradicar mi plenitud en ese mindset que estaba creando, que expandía mi espíritu, ese carácter. Entonces, habéis visto que he cambiado la intención totalmente de cómo actúo. Y después, ¿qué estuve haciendo? Cuando ya me recuperé la lesión y ya podía empezar a entrenar, a rehabilitarme, empecé solamente a entrenar para llegar al fallo. Para llegar al fallo y sentir ese dolor. ¡Pum! Solamente hacía ejercicios. Mis ejercicios, a lo mejor, yo entrenaba todos los días, con poquito que podía hacer, pero todos los días superaba mis límites y llegaba al fallo muscular. Había días que entrenaba en 10 minutos, otros días en 15, en 20 minutos, ¿vale? Cogía bandas elásticas de estas de calistenia y llegaba al fallo. Bíceps, pa, pa, pa. Luego empecé también con flexiones, ¿no? Y todos mis entrenamientos eran intensos, pero llegaba a superar mis límites. Porque cuando tú superas tus límites, elevas tu energía. Entonces yo me levantaba a las 5 y elevaba mi energía. Entonces cambié otra vez o sea, mi relación con el deporte dejó de ser de hacerlo por obtener músculos o resultados para agradar a otras personas, y lo cambié a elevar mi vibración y a crear un mindset interno y a sentirme bien por dentro. Ahí, si lo veis, no hay un resultado que se pueda ver desde fuera. Y por eso Dios te bendice, porque no te apegas al resultado. La intención tuya no es la del resultado. Porque cuando alguien camina con Dios y se apega a un resultado, no obtiene un resultado. Cuando alguien camina con el diablo y se apega al resultado, sí obtiene el resultado. Porque los dos dioses van a dar a sus discípulos algo, ¿ok? Entonces, obviamente este canal es de Dios. Y ya hemos encontrado, pues, dos cosas, ¿no? Luego, ¿qué pasó, no? El músculo, ¿por qué hiberna? Porque cuando yo empecé esta segunda etapa, yo estuve 6 meses sin hacer ejercicio porque tuve que cortarlo, tuve que recuperar las fibras musculares solo se curan con el cese total. Luego rehabilité y ya empecé a fibrar. Y el músculo hiberna porque, ¡bum!, noté una tonificación bestial, ¿verdad? Cuando tú estás delgado y estás ayunando, como que el músculo está hibernando. En cuanto empiezas a hacer ejercicio, a comer un poco más, hace ¡wow!, y se sube. Y luego llegas al punto del volumen, ¿no? Que te quedas un poco más de grasa y luego bajas. Y es lo mismo que con la mente, ¿ok? Entonces, luego hay otra cosa importante en este último cambio que visteis, que son los macros. Si no sabéis qué son los macros, pues las calorías tienen 3 macronutrientes generales, ¿vale? Que son grasas,
proteínas y carbohidratos, ¿vale? Tenéis que meteros en una calculadora de macros, meter vuestro peso, vuestra altura y saber cuáles son vuestros macros y comer a partir de eso. En la esencia, comer macros, tú tienes que llegar a unas calorías para un volumen, un déficit o un mantenimiento de tu peso. Y si tú comes calorías vacías, nunca vas a llegar a los macros. Entonces, tú tienes que comer y llegar a esas calorías con macronutrientes de comidas, ¿vale? ¿Y cómo sabemos eso? Pues todo el mundo lo sabe. ¿Tú crees que tienen buenos macros una hamburguesa de Burger King? ¿A que no? ¿O un helado sin azúcar? No. ¿O unos chetos? No. Vas a llegar a las calorías, pero sí los macros. Sin embargo, lentejas cocidas, arroz, pan de masa madre, filetes, pollo, atún, bacalao, vais entendiendo, avena, lo vais entendiendo, entonces todo el mundo lo sabe. Si queréis que haga un vídeo más abierto sobre los macronutrientes, o sea, más específico, más detallado, pues escribírmelo por los comentarios. Y bueno, así habéis entendido un poquito el cambio físico, ¿no? Yo estoy obteniendo estos músculos, pero realmente no lo estoy haciendo yo. Yo simplemente tengo la fe y Dios me bendice con estos resultados porque os está dando fe a vosotros. Porque cuando una mente todavía actúa desde el raciocinio y no desde el ego y no desde el espíritu, pues le llama la atención el resultado. Entonces atraes a esas personas a tus resultados y les enseñas el camino de la verdad, el camino a vivir alineado, a vivir por el espíritu. Entonces, volviendo a por qué os he contado esta historia, ¿no? ¿Qué patrón he creado hoy, mecanismo interno, ¿no? Para poder sentirme a gusto con mi cuerpo mientras voy avanzando. Nunca, o sea, chicos, nunca vais a tener un cuerpo que sea suficiente. Eso lo tenéis que entender. Cuando actuéis desde el ego, nada terrenal os va a saciar. Nada. ¿Vale? El azúcar, vais a querer siempre otra cosa de azúcar. El cuerpo siempre vais a querer estar más definido o tener más músculos. La lujuria, siempre vais a querer follaros una tía más buenorra. Entonces, todo eso terrenal, si actuáis desde el ego, no os va a llenar. Si actuáis desde el espíritu, no lo necesitáis. Entonces llegará y lo disfrutaréis de forma pura. Entonces, hay momentos que durante mi etapa veo mis músculos y es la hostia porque estoy vibrando desde el espíritu y digo, wow, qué locura. Mira lo que me ha bendecido Dios con estos músculos. Y otros momentos en los que te ves al espejo y dices, no es suficiente. En ese momento es un mecanismo interno de que algo estás haciendo mal. Es el patrón y esa alerta de que tengo que realinearme. Y vais a ir encontrando vuestros patrones. Y es muy fácil. ¡Bum! Siempre adentrarte en el ahora. Y olvidarte de eso. ¡Bum! Y dejar que se vayan esos pensamientos de escasez que van apegados al resultado y que van apegados al ego. Y diréis, wow, esto así dicho es muy fácil. Es normal que lo veáis así y sintáis que es difícil, pero todo es un proceso y con la fe se puede conseguir. Y hay algo esencial, básico y que es lo más importante para mantenerte alineado, que es trabajar el mindset, ¿vale? Cuando tú haces cosas que te incomodan, sientes dolor, ¿vale? Todo el dolor emocional, el dolor corporal, acaba yendo a crear el mindset, ¿vale? Por eso la mente es lo más difícil, porque tú a partir de sentir ese dolor emocional, el miedo a la crítica y sentir ese dolor corporal, estás creando esa mente, ¿vale? Los pensamientos es lo que crea. El pensamiento es de las cosas más difíciles de poder llevar o sea, de poder dominar, ¿ok? Entonces tú cuando empiezas a trabajar ese mindset, puedes mantenerte más tiempo alineado porque todo es capacidad mental. Otro patrón, por ejemplo, cuando tú te estás enfocando en tus miedos, tú tienes que darte cuenta cuando no tienes pensamientos positivos y tienes que generar esa alerta interna de cuando llega un pensamiento negativo. Yo ya lo tengo súper dominado y tú piensas que yo soy una persona que solamente me enfoco en lo positivo. ¿Cómo desarrollé esto? Desarrollé esto plantándome en una situación límite en Almería. Tenía ahorros, pero necesitaba encontrar trabajo, buscarme la vida y solamente tuve una opción, enfocarme en lo positivo, porque no había vuelta atrás, no había barcos de huida. Entonces, cuando logréis ese nivel de control de pensamientos positivos, será un nuevo patrón que habéis adquirido con un nuevo mecanismo de alerta y cuando ya pocas veces yo pienso en algo negativo. A lo mejor un 10% del 100% de mis pensamientos, no, menos, un 5%. Es que muy de vez en cuando, ¿vale? Llega un pensamiento negativo, ¿no? Es decir, con pensamiento negativo no me refiero a una bola, ¿no? A meterte en una neblina de pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque los pensamientos negativos y el diablo siempre va a llegar, pero tú estás tan alineado que eres capaz de detectarlo y dejar que simplemente ¡bum!, siga su camino.
cuando tú entras en esa bola de pensamientos negativos, te estás apegando y estás manteniendo esos pensamientos negativos. Van a entrar positivos y negativos, de Dios y del diablo. Entonces, tú eres capaz de dejar que los pensamientos del Dios lleguen aquí y son los que aguantas en tu mente, y los pensamientos negativos que están en constante tráfico, igual que los positivos, los dejas ir. Y los de Dios, ¡fum!, los metes. Los negativos del diablo, ¡fum!, los dejas ir. Y así funciona, chicos. Los pensamientos son un tráfico. El cerebro tenéis que pensar que es parte del cuerpo. Igual que el corazón late, igual que vuestros pulmones respiran, vuestro cerebro está en constante creación de pensamientos. Entonces tenéis que saber cuáles son de tráfico del diablo y de tráfico de Dios. Y los del tráfico del diablo los tenéis que dejar pasar, y los del tráfico de Dios los tenéis que amar, abrazarlos y cogerlos. Porque eso significa que actuéis desde el amor, desde la fe, desde la valentía. Ha sido un vídeo brutal y bastante esclarecedor. Poned en los comentarios qué es lo que más os ha gustado o impactado de este vídeo. Contadme también vuestra historia, darle like, suscribiros. Y os voy a dejar en la biografía, siempre os lo digo, mi Linktree con mi Instagram y también un curso gratuito para que encontréis vuestro propósito. Y guerreros, lo último que os voy a decir es que nada sirve lo que hagáis, sino cómo lo hagáis. Y el cómo solamente se reduce en una palabra. Ahora. O en 2, aquí y ahora. O en 4, estar en el presente. En 5, estar en el presente alineado. En 7, en 8, estar en el presente alineado, actuando por el espíritu. Ascensión 9. Adiós, guerreros. Buenos días, guerreros. Bueno, buenos días, no. Esto va a ser un extra para los que os habéis quedado hasta el final del vídeo. Os voy a enseñar cuál es el método que yo utilizo para entrenar y pues el cambio físico que he obtenido y que habéis visto ahí los resultados. Y el primer punto es que, como os he dicho, la esencia es entrenar al fallo, ¿ok? Imaginar que os adentréis en vuestro único día. No tenéis que hacer complejo vuestro entrenamiento ni vuestra rutina, tenéis que hacerlo simple, ¿vale? Igual que con la comida, que yo como de forma simple, pues el entrenamiento es lo mismo. Poneros un ejercicio, pero hacerlo bien. Y tenéis que, al fin y al cabo, hacer ejercicios disfrutándolos, y para disfrutarlos tenéis que cambiar siempre de estímulo, ¿no? Hoy, por ejemplo, mi mente, ¿qué me ha dicho? Pues, no sé, ha sido creativo y me ha dicho, pues mira, hoy me apetece reventar teta inferior, tríceps y las piernas. Entonces ahora, por mi segundo entrenamiento del día, va a ser, es explosivo todo, ¿vale? Porque eso es lo divertido, el llevar tu cuerpo y tu mente al límite. Eso es como elevamos nuestra energía. No hace falta que te tires una hora entrenando, tío. Tírate 15 minutos intensos. Entonces, si me apetecía hacer fondos, ¿vale? En barra y sprint, ¿vale? Entonces va a ser un circuito sin parar, de sprint y fondos, de sprint y fondos, llegando al fallo en el 80% de las repeticiones y ya está. Por ejemplo, otro día que me apetece, pues me apetece hacer 500, hago un row to 500 burpees. Entonces, todos los días tengo que superar. Hago 200 burpees seguidos, al siguiente día tengo que superarlo, 220 o 250, y llegará un día que vuestra mente haga clic y llegaréis a esos 500, ¿vale? Entonces tenéis que aprender diferentes ejercicios simples y que los vayáis compaginando en vuestro día a día. Por ejemplo, con las bandas elásticas trabajáis bíceps y llegáis al fallo. Dice, pues hoy me apetece hacer bíceps y unas flexiones. Entonces hago un circuito de bíceps y flexiones, rápido, pum, intenso, al fallo. Y esa es la única forma en la que, bueno, no es la única forma, es mi método de entrenar, donde te enfocas en el mindset, te enfocas en elevar tu energía y te desapegas del resultado para poder disfrutar del proceso y que sea divertido. No es que todos los días tengáis que hacer mucho, una rutina, no. Todos los días tenéis que hacer y bien hecho. Como si hoy solamente tienes la fuerza de voluntad para entrenar 10 minutos, un solo ejercicio simple. Muy bien, pero ese ejercicio vas al fallo y lo revientas. Y luego se te dará la motivación de, a lo mejor entrenas por la tarde, segundo round, o a lo mejor después de hacer ese entrenamiento de 10 minutos has llegado a eso y aparece la motivación espiritual, la motivación real, y vuelves a hacer, pues yo que sé, otro ejercicio al fallo y bien hecho. Es simpleza pero bien hecho, no volumen, mucho tiempo y mal hecho, ¿ok? Tenéis que llegar al fallo porque lo hacemos para elevar nuestra energía, para sentirnos bien con nosotros, para eliminar el karma que genera nuestra conciencia, para no fallar. Esa es la forma en la que podéis mantener algo de forma consistente, vivir cada día como si fuera el único. Y que ahora mismo mi expectativa mental es capaz de hacer, pues tal, pues haces tal cosa. Y cuando lo has logrado, ya no va a haber
una expectativa mental que te impide hacer las cosas. Lo que le pasa a la mayoría de personas es que se plantan rutinas, se ponen, venga, un mes, tengo que hacer un mes sin fallar, tengo que hacer 20 no sé qué, 20 y tal, y es rutinario, lo hacen por un resultado, lo hacen por llegar a ese trofeo, se piensan que plantándose un timetable de lo que van a hacer una rutina, van a conseguir algo, y no es así. Todo en la esencia es actuar desde la intuición y desde como si todo fuera nuevo, como si todo fuera una aventura nueva. Y la única forma de mantener con consistencia el superar tus límites, que eso hace que tus músculos realmente se desgarren y haya ese fallo muscular, es que no haya expectativas y que actúes de forma simple pero bien hecho, que actúes con ejercicios simples pero llegando al fallo muscular. Y tienes que ir aprendiendo diferentes. Cuando has dominado uno, pues a lo mejor te empieza a aburrir, lo haces otro y luego complementas este con otro. Y luego, pues, por ejemplo, Shikodachi, me encanta aguantar en Shikodachi, que es aguantar así con las piernas flexionadas, concentrándome en la respiración, ¿vale? Inhalación, exhalación. Empecé aguantando 60 inhalaciones, exhalaciones. Ahora ya voy por los 180 segundos, ¿qué digo? 240 inhalaciones, exhalaciones, que son unos 8 minutos o 7 minutos en posición de Shikodachi. Y así es como se entrena. Ese es el método que yo utilizo. Y es lo más bonito, porque tú entrenas de verdad como sin importarte un resultado. Tú entrenas con diversión y con pasión y con reto y con adrenalina y con intensidad, y eso es lo que necesitáis. Algo que se pueda adaptar a la aventura del momento presente. Que si yo ahora mismo me apetece hacer un entrenamiento aquí de 15 minutos, lo puedo hacer. Y lo hago en cada momento, en cada situación, como esté, en qué. Algo adaptable, pero fijo, ¿no? Algo adaptable pero fijo, que os dé la consistencia de no fallar y crear esa disciplina y ese hábito de todos los días superar vuestros límites mentales y utilizar el ejercicio de la forma que Dios lo ha creado, que es para elevar nuestra energía y para limpiar nuestra deuda kármica. Ahora sí, guerreros, espero que os haya gustado. Esto es lo que pasa para los que sois pacientes y veis todo el mensaje y acabáis al final, que obtenéis estos regalitos. Chao, chao.